Muy buenas tardes, queridos amigos de Custos Veritatis. Les saluda el padre Luis Chumpén de los Oblatos de San José desde Perú. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial con un invitado al que tengo por primera vez aquí en mi programa. Se llama Lucas Carena, que es también de Argentina, ¿no? Últimamente en esta batalla cultural los argentinos están encabezando bastante esta batalla porque hay varios exponentes de ese hermoso país que algún día conoceré. Lucas, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Padre Luis, un gusto, encantado de compartir y no tenga duda que será muy bienvenido a la Argentina cuando quiera estar por aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. De todos modos, ahí estaremos atentos ante todo, ¿no? Quisiera ahora, antes de iniciar, pues, hacer una introducción, primero con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y Amén. del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Lucas, hoy día tenemos un tema que tú, bueno, dominas, que es sobre la ingeniería social y durante estos últimos años, después de aquel tiempo, de aquella enfermedad grande, voy a utilizar el recurso de la autocensura para evitar que me quiten el video. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? De una ingeniería social, incluso en los libros de los que estamos en esta línea de la batalla cultural justamente se han centrado en esto, ¿no? De una reingeniería social, un cambio de mentalidad que ha sido producto de la acción de algunas instituciones internacionales, ¿no? Que quieren imponer algunas agendas. Pero bueno, antes de seguir, ¿no? Con esta conversación, es bueno también definir qué cosa es ingeniería social. Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es ingeniería social? Sí, bueno, es muy interesante. Es cierto que es un tema que hace tiempo, junto con mi compañero Pablo Davoli, venimos investigando. De hecho, tenemos una aplicación de manera conjunta sobre el tema que se llama La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, donde allá por el año 2015 nos anticipábamos a esto que hoy se ha dado a llamar batalla cultural o este, batalla por el orden de las ideas. Y efectivamente no hay en nuestras universidades, lamentablemente, una materia que estudie, que analice seriamente esta idea de ingeniería social. Si tuviéramos que hacer una definición a vuelo de pájaros, tendríamos que decir que tiene que ver con todo un conjunto de tácticas, de maniobras, de estrategias para cambiar eh, el sentir común de la población, para cambiar sus formas de pensar y, por consiguiente, sus formas de actuar, ¿no? Generalmente hay una concordancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Por lo tanto, la ingeniería social se impone cuando nos obliga actuar de determinada manera, incluso en contra de nuestra voluntad. Muchos han tratado de reducir esta forma de entender la realidad ingenierizada, que es una metáfora, ¿no? Porque forma parte del trabajo de ingeniero planificar algo premeditadamente, organizar de manera coherente, es decir, que algo que tiene una coherencia interna, con un objetivo y una finalidad y una utilidad. Y bueno, organizar a las sociedades con una utilidad y con un fin es ingeniería social. Ahora, más allá de las definiciones de manual, que pueden ser muchas, fíjese usted, Padre Luis, cuando hizo la introducción a su programa, dijo, voy a tener que utilizar el recurso de la autocensura. Eso ya es la prueba ontológica de una sociedad ingenierizada. Porque si no existiera la ingeniería social, para aquellos que buscan decir que es mera teoría de la conspiración, si así no fuera que existe una ingeniería social, no sería necesario, en plano alguno,
digamos, tener cuidado, ser puntilloso, utilizar ciertos términos para evitar digamos, ser blanco de la cancelación. Por lo tanto, la misma introducción del programa es la prueba ontológica en sí misma de que estamos atravesados por un conjunto de estrategias de ingeniería, porque nos obliga a cambiar nuestras formas de hablar, y cambiar nuestras formas de hablar implica cambiar nuestras formas de pensar. Por supuesto que usted tiene la intención de, bueno, combatir esta hegemonía, y por eso me está entrevistando, pero fíjense hasta qué punto llega la ingeniería social que no nos permite siquiera hacer abiertamente una crítica de las formas de comunicación en las que nos tenemos que manejar. Los alemanes, y con esto redondeo esta primera pregunta, los alemanes tienen un término que lamentablemente en lengua castellana no es fácilmente traducible o intercambiable, que es el Weltanschauung, la cosmovisión del mundo. La ingeniería social lo que intenta es cambiar la cosmovisión del mundo. Y para eso se vale de distintas estrategias que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, es decir, pueden ser shocks, golpes brutales, ¿no? Una operación de prensa contra alguien, ¿m? O puede ser algo paulatino, sutil, gradual, que se mete en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, y que inocula de manera homeopática formas de actuar, de pensar o de naturalizar ciertas ideas con la ventana de Overton. Y esa puede tener una escala netamente sociológica, puede ser como la publicidad y la propaganda, puede calar más hondo en la psicología humana, o incluso se habla de ingenierías sociales que van incluso a cambiar desde el punto de vista orgánico, que ya entraríamos en el terreno del transhumanismo, es decir, convertirnos en autómatas. Es decir, ya buscar modificar a nivel orgánico a los miembros de la sociedad para coartarlos, para modificar sus formas de sentir, pensar o actuar, ya en un plano absolutamente más irreversible, que no se pierde en el mundo de la información, sino que busca ya modificar su estructura, ¿no? Su estructura orgánica. Todo esto que acabo de decir, es abuelo de pájaro, insisto, lo que entendemos por ingeniería social. Pero desde luego hay mucha tela para cortar y hay muchísimo para desmenuzar de todo esto, ¿no? Y es mucho lo que tenemos para decir. Pero digo, prima facie, ingeniería social tiene que ver con esto. Planificar a la sociedad, ingenierizar la contextura, el tejido social. Claro, tienes razón en eso, ¿no? Claro, yo al inicio usé la autocensura, que no solo usé la autocensura, solamente lo dije como, bueno, quizás como para dar inicio a esto, ¿no? De todos modos, yo sí soy consciente de que en la actualidad, y pienso que muchos de los que estamos en esta línea, ¿no? De la batalla cultural, nos hemos dado cuenta que hay un cambio de mentalidad profunda en los jóvenes, especialmente las nuevas generaciones. Y verdaderamente vemos con ojos preocupantes. Por ejemplo, el control de la natalidad. ¿No? Ya chicas que ya no quieren casarse, pasan de los 30, 35 años, no encuentran esposo, no quieren encontrar, y se está viendo que en algunos lugares de Europa, especialmente España, donde yo viví, ¿no? Hace poco, en Salamanca, las casonas de Castilla y León, la España vaciada, ¿no? Y con terror y con pena y con tristeza y con cólera y con enojo he visto cómo ahora se ha aprobado esta ley de modificación de sexo, la ley trans y la ley sí, solo sí, y una ley que es absurda, que por matar un ratón a escobazos te meten 2 años a la cárcel, que es inconcebible, ¿no? Cómo pueden Claro. estar aprobando estas leyes tan tontas, ¿no? Pero bueno, la segunda pregunta es ¿cuál es el modo superandi, ¿no? De las instituciones internacionales, dígase, para implantar la Agenda 2030 o otro tipo, para aplicar esta ingeniería social para el cambio de paradigmas, como se está viendo actualmente, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Cuál es su modo operandi? ¿Qué es lo que ha hecho durante estos años, ¿no? Bien. Bueno, aclaro algo antes. Está muy bien el recurso de la autocensura,
porque nosotros tenemos que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, ¿no? Para navegar en estos terrenos tan áridos y surcir, ¿no? Los embates de la censura. Entonces, lo dije no como crítica, sino que como evidencia de que tenemos que estar haciendo malabares a la hora de hablar de determinados temas, y por eso digo que es la prueba fehaciente de que nuestra sociedad está atravesada por mecanismos de ingeniería. Ahora bien, los mecanismos, si bien la idea de ingeniería social y de guerra psicológica como tal ya están presentes hace muchísimo tiempo, por citar solo alguna fuente, Sun Tzu en el siglo V antes de Cristo, en el arte de la guerra, un libro de estrategia, ¿no? Y tiene 13 capítulos. Justo el último capítulo, el capítulo 13, habla sobre el espionaje y el contraespionaje, ¿no? Cómo tratar de confundir al enemigo, cómo llevar adelante inocular falsa información en las líneas enemigas puede ser determinante a la hora de, bueno, pelear una batalla o ganar una guerra. Con lo cual, el concepto es antiguo, ¿no? Tiene muchos años. Sin embargo, yo creo que cómo operan las instituciones hoy, eh, para mí se lo debemos muchísimo a un pensador marxista italiano, Antonio Gramsci, ¿no? Que tiene la característica, Gramsci, de haber sentado las bases de la idea de la hegemonía y la contrahegemonía, ¿no? Gramsci, eh, como post-marxista o como neomarxista, si tal término tiene cabida, viene a diferencia de todos sus antecesores, de todos los intelectuales que lo preceden, incluido el propio Carlos Marx. Él viene de una familia italiana, pequeño burguesa. El padre Francisco Gramsci eh, era en Ales, de donde él era oriundo. Es acusado de desfalco. Él era eh, responsable de una especie de registro de la propiedad de la localidad de Ales, de donde era oriundo, y por una cuestión, por razones aparentemente políticas, lo acusan de desfalco y falsificación y lo meten 5 años preso, y esto lo lleva a la familia Gramsci a conocer la penuria económica. Entonces, cuando Gramsci muy pobre, se forma en Turín, en la Universidad de Turín, donde funda una revista y se encuentra con las ideas digamos, del socialismo, del fascismo también, las ideas antiliberales de la época en Italia. Empieza a hacer su curso hacia el comunismo, pero le añade una lógica singular, una lógica, si se quiere, algo original, porque siendo él italiano y teniendo esa realidad fragmentada de los estados italianos del Mezzogiorno en comparación de las ciudades del norte, esa Italia tan fracturada, él entiende que la revolución marxista, en los términos en que se había dado en la Unión Soviética y en los que se había dado o se los había querido dar con Bela Kun en Hungría o con Rosa Luxemburgo en Alemania, el famoso levantamiento de Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que había sido un intento fallido de revolución marxista. Él entiende que generar un cambio revolucionario implica atacar ciertos aspectos de la cultura. Esto es muy interesante porque eso llega hasta nuestros días, por más que estemos hablando de principios del siglo XX, va a marcar un poco la agenda del globalismo posterior. Gramsci, al estar cercano, ¿no?, a esa realidad católica, de la Italia católica, no tenía esa concepción que tenían sus antecesores, que eran todos de una Europa septentrional, una Europa reformada. Me refiero a una Europa principalmente protestante, más de una concepción más individualista del mundo. Todos sus intelectuales marxistas eran de origen judeo-alemán. Él, en cambio, viniendo de seno católico,
tuvo una mirada totalmente distinta, entonces hace una relectura del prefacio de la contribución de la crítica a la economía política de Marx, y es lo que dice que esas bases de la estructura económica no son impermeables, no son solo determinantes respecto de la superestructura jurídica, política, cultural, religiosa, sino que existe en esa superestructura una sociedad dominante y una sociedad hegemónica. Esa sociedad hegemónica es el Estado en sentido amplio, está dado por las instituciones que colman los medios de comunicación, la educación, las instituciones religiosas, las instituciones intermedias. Y dice que Gramsci que el marxismo debería penetrar en todos estos ámbitos institucionales de manera sigilosa, de manera gradual, utilizando la lentitud, es decir, estrategias de mediano y largo plazo, y que debería modificar de a poco el material de enseñanza y de difusión de esta sociedad hegemónica. Es una guerra en el ámbito de él hablaba de las casamatas de la cultura. Fíjate qué interesante que mirando lo que pasaba con la Primera Guerra Mundial, esto de la guerra de trincheras, las tácticas, las maniobras y las trincheras implicaban tomar puestos clave, por eso rescata la función del intelectual, también venida a menos por lo que Marx en la misma crítica al programa de Gotha y esta idea de la tesis undécima sobre Feuerbach decía de que la filosofía no debía interpretar el mundo, sino que debería transformarlo, hizo caer a muchos marxistas en el error de que los intelectuales no tenían ningún asidero, como que el intelectualismo que Marx le criticaba a Feuerbach se aplicaba al hecho de que no había que tener más intelectuales en las líneas del marxismo y lo que había que hacer era tener guerrilleros y gente que tome por asalto al Estado y llevar adelante una revolución violenta. Bueno, con Gramsci se vuelve a la tarea del intelectual, allí donde genera las condiciones propicias para la revolución. Con Gramsci se vuelven a preparar esas bases, podemos decir, laxas, que están en el ámbito de la cultura, y él toma como ejemplo, esto es muy interesante, porque él cuando escribe en el año 29 sus famosos cuaderni dal cárcere, los cuadernos de la cárcel, él se nutría de revistas vaticanas y él ponía como ejemplo lo que había hecho durante 1900 años, para ese entonces, la Iglesia Católica. Y de hecho dice, la Iglesia Católica llevó adelante cambios desde lo estético, no solo de lo ético, sino desde lo estético, en la música, en el arte, en la arquitectura. Y lo pone como ejemplo, cree que es el camino a seguir. Pero al mismo tiempo, fíjese, padre Luis Gramsci pone a la Iglesia Católica como el principal enemigo en el campo de la cultura, porque Gramsci va a tener una mirada inmanente de la historia, es decir, él como buen marxista en ese sentido no abjura de la destrucción de cualquier plano metafísico o cualquier función metafísica que pueda tener la religión, pero él cree que en el plano de la cultura, en los hechos fácticos, la Iglesia Católica es más peligroso que la sociedad capitalista burguesa, que las instituciones propias del capitalismo burgués. Esto es muy interesante porque los resultados están a la vista. El marxismo, siguiendo ese itinerario, ha abandonado las luchas por la revolución económica en el plano de la economía. Sin embargo, mantiene de manera ferviente y constante la destrucción de la familia tradicional, la destrucción de los valores perennes e inmarcesibles de nuestra tradición. Busca golpear permanentemente las buenas costumbres y busca la fragmentación social, el relativismo moral. Todas estas cosas que usted mencionaba, padre, que vio en España, son ese resultado, y sobre todo porque España ha sido durante mucho tiempo cuna de la defensora de la catolicidad. Nosotros como dignísimos hijos de la conquista española hemos heredado esa hispanidad católica que nos viene de los reyes católicos, y ahí hay, obviamente, y más que nunca, un blanco de ataque
para, bueno, dejar sin efecto lo poco que queda de esa cultura católica tradicional bueno, que Iberoamérica aún sigue teniendo. Las instituciones son muchas y muy variadas. Y con esto cierro y contesto la pregunta. Nosotros tenemos hoy grandes usinas de poder, el foro de Dálico como Estados Unidos y su famoso Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, que Adrián Salvucci estudia en profundidad y ha dado a llamar el cerebro del mundo. Hay usinas de poder que, bueno, hoy tienen su asidero en Silicon Valley, ¿no? Industrias del software, empresas destinadas y que invierten millones en inteligencia artificial, en transhumanismo. Y no puedo dejar de nombrar entre esas usinas en el ámbito de la cultura al Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas con sede en Inglaterra, que fue un poco el remedio de muchos de los aportes que la Escuela de Frankfurt, continuadora de una manera más eh, multi e interdisciplinar, siguió los postulados de Gramsci y de manera más enciclopédica llevó los postulados de Gramsci, hoy ejecuta en el ámbito de la cultura, en la industria del entretenimiento, en la industria cultural, mucho del derrotero intelectual de los frankfurtianos, ¿no? Entonces, insisto, el Instituto Tavistock, eh, bueno, el Club Bilderberg, que tiene su cara visible, que sería el Foro Económico Mundial, con sus aliados, hoy la Universidad de Johns Hopkins o la Fundación Bill and Melinda Gates, forman un corpus, un entramado institucional, una red de instituciones que tienen a veces objetivos comunes, a veces no tanto, algunos de cuño más cultural y podremos decir de entretenimiento y otros más de tipo intelectual, pero bueno, mantienen obviamente como base una, un límite de opinión autorizada, ¿no? Y son los que tienen los resortes de las distintas maniobras y estrategias de ingeniería social que actualmente estamos viviendo. Principalmente son esos, pero hay muchísimos para analizar. Sí, porque me he dado cuenta que es prácticamente, es como una lucha contra los valores que el cristianismo ha puesto en la sociedad, ¿no? Como que nos muestran a nosotros como algunas personas opresoras, que lo que queremos no es dejar la libertad a las mismas personas que elijan qué cosa quieren ser, ¿no? O sea, yo he notado ese tipo de mentalidad en tanto en mi generación como en las generaciones posteriores que están viniendo, ¿no? Entonces una vez yo me acuerdo que en una homilía allá en Salamanca, bueno, en un pueblo llamado Oscuridad de la Sierra, toqué el tema de un profesor que había sido cancelado, profesor Jesús Barrón, que también lo entrevisté, y que actualmente pues también le han hecho otro problema, ¿no? Creo que le han suspendido el sueldo por 3 meses, algo así. Entonces yo hablé mucho de la valentía, justo estaba tratando de una santa que había sido mártir, que era patrona del pueblo, les dije, ¿no? El martirio también es esto, decir la verdad a costa de lo que nos pueda pasar. Puse el ejemplo de este profesor. Él dijo, como profesor de biología, una gran verdad, que solamente hay dos sexos, varón y mujer, y por eso lo estaban cancelando, nada más, le decía, ¿no? Y todos, después de la misa me hicieron saber, ¿no? Que mi homilía había dado muchas opiniones y algunos estaban en contra de lo que había dicho o tenían opiniones un poco reservadas, ¿no? Con respecto a esto del matrimonio varón y mujer, ¿no? Es decir, ya se pone en cuestión cosas que eran tan evidentes antes y que no era necesario explicarlos, ¿no? Entonces, también creo que dentro de toda esta revolución, ¿no? que hacen el progresismo modernista, están también metidos los masones, si no me equivoco, ¿no? La masonería también está dentro. No sé si nos puede aclarar eso un poquito. Bueno, varias cosas, muy, muy interesante. Efectivamente, hoy decir la verdad implica una tarea ardua, peligrosa y se ha convertido en una misión de aislamiento, porque hoy defender la verdad, como decía Santa Teresa de Jesús, es más vale estar solos en la verdad que en compañía del error. Y la verdad es que
por decir la verdad, estamos siendo atacados. Hoy los cristianos nos hemos convertido, yo creo que el arquetipo que más retrata, después vamos a la masonería, pero el arquetipo que más retrata al cristianismo en nuestros días es el mito de Casandra. El mito de Casandra es un mito griego. Casandra era una princesa troyana, hija de Príamo y de Hécuba, por lo tanto hermana de Alejandro Paris y de Héctor, que le había pedido al dios Apolo, del que los troyanos eran devotos, el don de la clarividencia. Esto es el mito, ¿no? Es el relato, ¿no? Y Apolo le concede el don de la clarividencia, es poder ver los hechos futuros, tal como iban a suceder, es decir, la convertía en un oráculo, no en una mera pitonisa, no una intérprete del oráculo, sino que la convierte a Casandra en un oráculo personificado, pero el dios, ni lento ni perezoso, le pide a cambio, porque ella era una hermosa mujer, una hermosa, que bueno, le invita a compartir su lecho. No hace falta aclarar más. Y Casandra acepta los dones del dios del sol, pero a la hora de bueno, corresponder al pedido del dios Apolo, se niega, ¿no?, a yacer con el dios. Entonces Apolo, enojado con Casandra por haber incumplido con su promesa, la maldice, al mismo tiempo que le da un don, la maldice. Entonces a partir de allí, Casandra iba a tener el poder de ver todo lo que iba a acontecer, pero no iba a poder hacer nada para remediar o cambiar aquello que iba a acontecer, porque nunca nadie a su alrededor le iba a creer una sola palabra. Y lo que nos está pasando hoy, cual Casandra, es que mucho de lo que estamos viviendo y lo que está padeciendo en las sociedades, sobre todo occidentales, nosotros ya lo veníamos anticipando, pero como una voz en el desierto, escuchado por nadie, todos esos vaticinios sobre un montón de cuestiones, eh, eh, bueno, bueno, se han hecho caso omiso a nuestros reclamos, a nuestros pedidos de prudencia, y son terribles las cosas que están pasando. En Oregón, en Canadá, el Estado tiene la potestad de quitarle a los padres a sus hijos si en la primeras, digamos, si en la primera infancia, en las actividades preescolares, tiene tendencias, vamos a llamarlas así, homosexuales, que esto es muy difícil de interpretar a esa edad, porque no hay un desarrollo de la psiquis y de la sexualidad suficiente como para determinar estas tendencias. Y en Canadá, en ciertos estados, le puede arrebatar a los padres a los niños para hormonizarlos a muy temprana edad y hacerle un cambio de sexo, entendiendo por cambio de sexo, ¿no?, una operación que amputa los genitales y que hormoniza, que agrega hormonas generando un desorden, porque el cambio de sexo, como bien la biología lo indica y la embriología lo indica, es imposible. El ADN del hombre es el ADN del hombre. Cromosomáticamente somos XY y las mujeres son XX. Eso no lo puede modificar ninguna intervención quirúrgica. Esto tiene que quedar claro para la gente que nos escucha. Y además, la neurociencia más avanzada, les recomiendo a nuestros oyentes el libro de Natalia López Moratalla, Cerebro de varón y cerebro de mujer. Desde la más temprana formación de nuestra masa encefálica, la presencia de testosterona en el cerebro del varón hace de que se modifiquen ciertos grupos neuronales de los lóbulos frontales, o sea, se pierden algunas neuronas que en la mujer no. Por lo tanto, nuestra sinapsis neuronal es distinta y tendemos a pensar y a razonar luego de una manera distinta que la mujer. Esto es biológico, independientemente de nuestra experiencia y de nuestras vivencias. Obviamente que cada persona, cada hombre es distinto
uno de otro, cada quien tiene en su albedrío su forma de asimilar las vivencias, de procesarlas y de actuar en consecuencia. Pero no podemos negar de que ya nuestra estructura neuroanatómica se modifica por nuestra composición biológico, embriológico y neuronal desde el punto de vista de la separación de los sexos. En esta complementariedad tan sabia que la naturaleza nos brinda en el orden de la creación. Por lo tanto, estos disparates que tenemos que escuchar, que son disparates pseudocientíficos de la sexualidad como una construcción cultural, eh, remedos de pseudociencia que vienen de la oratoria y de la pluma de Simone de Beauvoir, que decía que la mujer no nace, sino que llega a hacerse, llega uno a ser mujer, no se nace. Estas ideas del género, esta idea de la deconstrucción de los géneros de Judith Butler, el género en disputa, estas ideas de Adriana Dworkin, ¿no? Andrea Dworkin, de que el acto sexual implica necesariamente un acto violento del hombre para con la mujer. Todas estas ideas de, Sulamit Firestone, estas activistas que no han podido en sus discursos, en su retórica, dar con ningún atisbo de cientificidad seria. Es decir, no tienen ni método ni evidencia científica, ni método científico, ni evidencia científica para ratificar este relativismo en el que cae. Dicho esto, eh, hay que decir algo, ¿no? Hay que distinguir entre la masonería como una organización pretendidamente filantrópica que en sus grados iniciales, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro masón, que son como los grados simbólicos, hoy se ha convertido en una especie de club de amigos en el que se comparten reuniones, cenas y se hace alguna actividad de beneficencia y que ni siquiera ellos saben efectivamente cuál es el verdadero fin último de la masonería. Esto lo han estudiado muchísimos investigadores, entre ellos, yo cito para citar a a un clérigo, el arzobispo de Chile, Caro María Rodríguez, José María Caro Rodríguez, arzobispo de Chile, tiene un libro que se llama El misterio de la masonería, donde estudia digamos, por trabajos ¿no? de distintas fuentes, contrastando, es una investigación seria, porque también hay que admitir que no las hay, de que en definitiva el, el derrotero y la finalidad de la masonería es el non serviam, es el no servir a Dios, es un acto de desobediencia luciférico, el que motiva este antropocentrismo filantrópico, porque ellos en su declarativa misión buscan tratar de llevar al paroxismo las potencialidades humanas a través del progreso, a través de los lazos solidarios. Ya la palabra solidaridad, ya los solidarios eran un grupo de masones que se transformaron en solidarios para tratar de sustituir el término cristiano de caridad. Nosotros no hacemos solidaridad, nosotros hacemos caridad, porque Deus caritat es, ¿no? Dios es amor. Nosotros hacemos caridad, la caridad es cristiana, la solidaridad es masónica. Nosotros no somos solidarios, el solidarismo es un término masónico. Nosotros hacemos caridad, porque nosotros hacemos todo por la iluminación, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu y encomendados a. La diferencia es que la idea del arquitecto del universo que maneja y que articula la masonería es la de violentar ese orden trascendente, ese sentido de arriba hacia abajo que tiene la caridad cristiana y la sustituye por un voluntarismo antropocéntrico, filantrópico entre comillas,
que trata de eliminar de todo plano esa misión salvífica que tiene la Iglesia, y la pretende convertida en una mera institución de beneficencia, una institución más de beneficencia. Entonces, la masonería no ataca a la institucionalidad de la Iglesia en su utilidad terrenal, es decir, bueno, le da refugio a los pobres, ¿m? Aconseja que seamos buenos vecinos, que seamos buenos ciudadanos, ni con el mensaje ni con su acción mundana. El problema es que evita la verdadera misión, como dice el padre Julio Membiel, la verdadera misión de la Iglesia, que no está en este plano, que tiene que ver con la facilitación de la salvación de las almas, que se da solo por gracia divina, por supuesto. Pero la misión de la Iglesia no es hacer beneficencia, sino bregar por las almas de las personas, que alcancen la salvación, que se encuentren con Cristo. La masonería es enemiga, la masonería es enemiga de esta misión salvífica. Y esto la gente lo tiene que saber, porque se siembra la confusión, se siembra muchas veces que hay como una especie de odio inoculado. No voy a entrar acá en las declaraciones, digamos, en las condenas que la Iglesia, León XIII en Humanus Genus, en la carta encíclica Humanus Genus, condena la masonería y todas sus prácticas aledañas, condena la masonería, y lo llamativo es que cuando, eh, cuando León XIII deja este mundo, hubo una maniobra para intentar poner al cardenal Rampolla, a un obispo que pertenecía a las filas de la masonería, y por intervención del archiduque de Austria-Hungría, y utilizando una ley de veto, impidió que el cardenal Rampolla se convierta en papa. Fíjense, el papa que había condenado explícitamente, porque hasta ahí no había una condena tan explícita, había ya dentro de la iglesia estaba el tema instalado, pero con la Humanus Genus se la nombra explícitamente y se la condena a la masonería y todas sus organizaciones pseudo-masónicas o aledañas, pero al Papa León XIII le quisieron hacer suceder un pontífice de extracción masónica, un infiltrado. Y por la ley de veto del heredero del imperio de Austria-Hungría, era una herencia de cuando el Sacro Imperio Romano Germánico tenía al emperador que tenía una ley tenía un poder de veto sobre la elección del pontífice. Este veto hizo que asumiera como papa luego quien se convirtiera en santo, San Pío X, ¿no? Quien condenó luego con la encíclica Pascendi el modernismo. O sea que la condena de la masonería le sigue luego la condena del modernismo. Lo cual, digo, que es muy clara la posición de la iglesia en este sentido. No hay grises, no hay una concordia. Es muy clara la condena y las razones por las cuales se condena la inmanencia del modernismo y de la masonería como su brazo articulador. Amén de que la masonería tiene, más allá de su inmanentismo práctico, una cara ocultista y esotérica sumamente peligrosa. Pero bueno, lo podemos dejar para otra charla si es necesario. Sí,